La pandemia ha transformado muchas de las formas de vida, lo comentabas un poquito también, ¿no? Cómo, estoy pensando en el capitalismo digital, en todas las nuevas tecnologías, cómo ha incursionado eso, qué papel ha tenido la pandemia en la aceleración de todas esas cosas que Sí. se vienen, ¿no? Indudablemente la pandemia se convirtió en un punto de inflexión importante desde el punto de vista global. Hay un autor estadounidense, un crítico literario importante, un crítico muy importante, que es Fred Jameson. Jameson decía en algún momento que era más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo, ¿no? Entonces era un poco, él es alguien que está habituado a discutir distopías de ciencia ficción y entonces le parecía eso muy claro. Sin embargo, lo que logró la pandemia fue paralizar al capital en un momento determinado. Paralizó al capital. Y entonces esa paralización hizo que de una forma u otra todo el debate que se venía acumulando sobre el cambio climático, todo el debate sobre las energías renovables, sobre las energías alternativas, dado que el capital se paralizó, pero siguió operando. Porque hay que decir una cosa que es central, es que el capital siguió operando porque había personas que debían quedarse en su casa, porque habían personas no esenciales que debían garantizar que esa persona tuviera comida en su casa. Es decir, el trabajo esencial era inesencial para el capital, porque son las personas residuales, ¿no? Entonces son todas las personas que garantizaban que tú te podías quedar en tu casa, pero esa persona podía morir, pero esa persona era residual, era inesencial para el capital. Y sin embargo, era esencial para la reproducción social de la sociedad. Entonces, esa dinámica hizo que algunos fueran sacrificables y residuales y otros fueran importantes, ¿no? Claramente, esto tiene que ver también con una topografía del cuerpo y una topografía de cuando uno dice, ¿dónde están los mandos nuestros? Entonces los mandos nuestros están en la cabeza, ¿no? Y los mandos inferiores sería el cuerpo. Esa topografía forma parte de la mirada del mundo desde Parménides hasta nuestros días. Es decir, esa topografía del lugar, lo racional y lo sensitivo, el hombre y la mujer, la cultura y naturaleza, todo eso es parte de esa topografía, ¿no? Entonces cuando estamos mirando esto, una de las cosas que ocurrió fue, se detuvo la economía, hubo formas de garantizar la reproducción en muchos casos de las que eran personas esenciales. Esto hizo, entre otras cosas, que se fortaleciera el trabajo digital y que todo se volcara hacia el trabajo digital. Podíamos hacer conferencias, podíamos hacer tal cosa. Ese desplazamiento que ocurrió a lo interno, que también nos obligaba a nosotros a replegarnos dentro de nuestro hogar, y al obligarnos a replegarnos en nuestro hogar también trataba de establecer un punto de comunicación entre nosotros y los otros, y ese punto de comunicación se logra exactamente en la economía digital, tenía la arquitectura para eso. Cuando uno ve los registros económicos de cómo Apple, de cómo Amazon, de cómo Google, de cómo Facebook tuvieron pérdidas importantes y después multiplicaron sus ganancias de una forma inimaginable, entonces eso también permitió el posicionamiento del tema del cambio climático y su asociación con el combustible fósil, obviamente, con el tema del petróleo. Y hubo mediciones importantes que aparecieron en la revista Nature, y en esas mediciones decía que había como consecuencia
de la falta de interacciones que existían dentro de la sociedad, disminuyó el uso del combustible fósil. Y al disminuir el uso del combustible fósil, la huella ecológica se detectó un poco el tema de la huella ecológica y se vio que había disminuido muchísimo el tema del combustible fósil, y allí aparece Google, Apple, en el tema de la computación cuántica, pero también en el tema del vehículo eléctrico. ¿Ves? Se creó las condiciones económicas para la producción del vehículo eléctrico. Entonces, bueno, creo que estamos en una transición que dice, bueno, ¿qué nos dice a nosotros Facebook con el metaverso? No necesitamos viajar. No, de verdad, tenemos la realidad aumentada y podemos con la realidad aumentada hacer los viajes estando en un solo lugar. Y entonces, ahí se va creando toda una nueva infraestructura, una nueva forma de sociabilidad, un repliegue cada vez más hacia la individuación. Y eso ocurre en un momento muy importante. Es decir, en la crisis abierta al neoliberalismo como doctrina, pero en el triunfo del neoliberalismo como ontología social. Hay un fortalecimiento de la economía digital. Hay, digamos, desde el punto de vista moral, hay un triunfo de la economía digital sobre la economía del combustible fósil, estemos de acuerdo o en desacuerdo con el cambio climático. ¿Ves? No estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo se usa la noción de cambio climático para un ejercicio de autoridad moral que me permite un cambio tecnológico, ¿no? Y que ese cambio tecnológico además esté cimentado sobre la idea de que si actuamos de esta forma vamos a tener menos intervención dentro de la naturaleza, y de tener menos intervención en la naturaleza contribuimos más con detener el cambio climático. Entonces hay como varias cosas allí que están jugando un papel importante en este debate sobre la economía. Ha comentado, profesor, que hubo un momento en el que el capitalismo, o sea, en la pandemia, al inicio de la pandemia, ahí le podíamos haber ganado la batalla. Sí, claramente. Quizás este neoliberalismo espiritualista que llaman, ¿no? Es el que ha hecho que vuelva como a nutrirse, ¿no? y a tomar vida, ¿no? Y que la haya mantenido y claro, que haya sobrevivido gracias a eso. Y cuando uno ve, fíjate, cuando uno ve las reconstrucciones de lo que dice una persona que estuvo enferma, ¿no? Y entonces dice, ¿qué fue lo que te salvó estando enferma? Mis amigos, mis familiares. No fue el hospital, no fue la medicina, fue exactamente todo el alrededor lo que permitió que se salvaran personas. Y esas luchas que no están como documentadas, muy importantes, que son transacciones entre las personas con los médicos. Por lo menos si alguien tiene digamos, otra enfermedad, los médicos dicen solo estamos tratando el COVID-19. Y entonces y eso implicó que muchas personas murieran a causa de esa mirada, completamente unilateral de la pandemia. Aquí una de las cosas que creo que es muy importante para nosotros es lo que dice Richard Horton. Richard Horton es director de la revista The Lancet, ¿verdad? Una revista médica muy importante, de las más importantes del mundo, localizada en Inglaterra. Entonces Richard Horton dice una cosa muy simple. Dice, tenemos que tratar la pandemia como una sindemia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no es solo comorbilidades, sino también enfermedades, otros tipos de enfermedades infectocontagiosas, el contexto social donde operan estas enfermedades, el contexto ecológico donde operan estas enfermedades. Es decir, hay un conjunto de problemáticas que quedan fuera cuando la miramos solo desde el punto de vista biomédico. Y entonces, claro, tiene mucha importancia
para nosotros tratar de trazar una mirada comprensiva distinta que desplace completamente esta mirada reduccionista de la pandemia. Aquí en Venezuela se podría decir que ha sido un caso excepcional a la hora de tratar también los efectos de esta pandemia o sindemia. Cuando estuvimos acá en julio del año pasado, nos explicaban que quizás era por las articulaciones, ¿no? Los vínculos de comunidad que lógicamente este proceso bolivariano les ha hecho tener. ¿Qué podrías decirnos del caso concreto de Venezuela? En el caso concreto de Venezuela creo que indudablemente persiste lo que uno llamaría esos plexos axiológicos que tienen que ver con la solidaridad. Ese tejido es muy importante para ver cómo alguien que tenía algo, ¿verdad?, era ayudado por una red que le permitía enfrentar esa situación. Pero Venezuela es excepcional por varias razones. Porque desde el 2015 más o menos, Venezuela fue siendo aislada del concierto mundial, del concierto regional, y ese aislamiento produjo, si se quiere, una forma de inmunización que no tenían otras sociedades. Si uno ve el caso colombiano y el caso brasileño, Colombia y Perú son los países que tienen las más altas tasas desde el punto de vista porcentual de contagios por COVID y de muertes por COVID, desde el punto de vista porcentual. Desde el punto de vista nominal, Brasil tiene una cifra escalofriante, ¿no? En el caso de Brasil, además, unido a el negacionismo pandémico de Jair Bolsonaro, ¿no? Que eso crea todavía otro problema adicional. En el caso venezolano hay como esa visión, ese aislamiento, producto de políticas que se venían instrumentando desde el exterior desde muchísimo tiempo. El propio aeropuerto nuestro es un aeropuerto que dejó de tener la funcionalidad que tienen los aeropuertos por ese cerco constante hacia Venezuela. Pienso yo que ese cerco contribuyó a crear una forma de inmunización social que no tenían otros países. Y eso hace a Venezuela completamente distinta. Indudablemente el articulación, el tema, el cerco obviamente tiene dimensiones internas dentro de la sociedad, y esas dimensiones internas tienen que ver con el tema de transporte, con el tema de la gasolina, que hacen cada vez más que las movilizaciones sean no como en otros casos, y esas movilizaciones, al restringirse por distintas vías, y el cerco inmunitario más la lógica de los tejidos de la solidaridad, hace que Venezuela se convierta en un caso excepcional.